Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. La televisión internacional puede ser un referente en creación de contenidos, innovación, modelos de producción y nuevos formatos. Explorar alternativas, comparar audiovisualmente, encontrar fortalezas y debilidades, pero también reconocer la misión y lógica de los canales para los que se piensan los contenidos es importante. Además de conocer otras experiencias internacionales. Esto es lo que veremos en esta emisión de Saberte Ver. Hoy en El Defensor del Televidente vamos a tener un tema que ha generado debate e incluso controversia por ciertos contenidos internacionales que se han pasado dentro del canal, pero vamos a ver un panorama de qué es lo que es la televisión hoy y cómo la globalización y los intercambios han beneficiado y también afectado de alguna manera algunos procesos de producción audiovisual en la televisión pública e incluso privada en el país. La televisión pública en Colombia tiene un híbrido muy interesante porque busca generar también contenidos que integren los distintos procesos culturales en las distintas comunidades, pero a la vez la televisión pública en Colombia generó muchos procesos, digamos, de entretenimiento durante muchos años que al haber habido un cambio en la televisión pública a privada, empiezan a darse unas diferencias que son importantes. La producción internacional hay que tenerla en cuenta siempre para referenciar, no para copiar. Siempre he estado de acuerdo que la creatividad de cada cultura es también la que marca precisamente la tendencia de la televisión o de los medios. Aquí en Colombia creo que necesitamos un poco más de identidad, pero esa identidad también se genera a partir de referentes y teniendo en cuenta cómo las producciones internacionales afectan directamente a la cultura de un país. Entonces me parece muy pertinente que Colombia, siendo un país muy creativo, porque tengo que añadir eso, aquí se ven unas producciones muy creativas con pocos recursos, sí le falta un poco más de identidad, le falta un poco más de no picar aquí, picar allá, sino decir, bueno, vamos a coger este canal y vamos a volverlo para este tipo de público con este tipo de formato, ¿cierto? Es lo que yo veo, por ejemplo, que en Colombia de pronto dudan mucho los canales entre sí para generar una identidad y eso hace que a la hora de la verdad toda la televisión sea una masa. Uno de los principales cambios o detonadores en el ecosistema de la televisión internacional y de los contenidos se ha venido dando fundamentalmente desde las plataformas OTT y muy particularmente en el caso de Netflix. Netflix ha alterado toda la dinámica o la proyección que traía la industria porque prácticamente entró en muy corto tiempo a competir con los proveedores de televisión por suscripción en el mundo. Entonces hasta ahora, digamos que los que llevaban la iniciativa de nuevos formatos, nuevos géneros, de nuevos modelos de producción eran cadenas de televisión por cable, sobre todo los premium como HBO, como Cinecanal, pero fundamentalmente veía uno que el gran detonante estaba en HBO, en Fox, en estas cadenas. Pero con la llegada de Netflix hubo un giro inesperado en ese proceso y Netflix empezó a ser, digamos, el que está marcando la parada o está generando nuevas tendencias de modelos de producción. Reflexionar acerca de la diversidad en el sector audiovisual en un contexto de múltiples cambios, sabemos que tiene retos como expresar la diversidad cultural, los desafíos para la diversidad audiovisual en Internet,
las buenas prácticas para la diversidad y para explorar formatos en la producción televisiva y cinematográfica. Bueno, me parece muy interesante lo que está haciendo Argentina en televisión pública y sobre todo en televisión cultural. Si ustedes comparan un poco, aunque las comparaciones son odiosas, se ha dicho desde siempre, la televisión argentina en cultura ha logrado unos niveles muy interesantes. Sobre todo porque ha hecho que todas las propuestas de cultura que haya en la ciudad se vuelvan narrativa de televisión, se vuelvan entretenimiento, pero también con contenidos interesantes, ¿no? Entonces, me parece que los distintos canales que se mueven en la Argentina de televisión pública, cultural, son una buena, yo creo que es un referente interesante. Aquí en Colombia también, o sea, me parece que la evolución que ha tenido Señal Colombia para todos es muy clara. Ha pasado de ser una televisión seria, una televisión informativa, una televisión solamente de cabezas parlantes, para convertirse en una televisión agradable, con propuestas de narrativa distintas, y me parece que se ha logrado mostrar lo local, los contenidos que nos interesan a los ciudadanos, que no nos los puede decir la otra televisión internacional, pero contados con propuestas de narración muy distintas a antes, que contienen humor, que contienen formas no lineales de narrar. Sí, entonces yo pienso que hemos pasado ya un poco, hemos superado un poco ese trauma de que la televisión pública es aburrida, es acartonada, es solamente para hablar de cosas absolutamente legales, y para convertirse en una televisión entretenida donde la cultura también genera rating. Pues mi experiencia comienza en el 92, cuando se funda el canal internacional de la Deutsche Welle en televisión. Los 50 años anteriores, Deutsche Welle hacía radio, era conocida como la emisora pública internacional de Alemania. En el 92 se funda el canal, ya vía satélite se emiten programas más que todo informativos en alemán e inglés. Luego se inicia también un programa en español que hace 3 o 4 años fue ampliado de 4 horas a 20 horas diarias, así que se le ha dado más importancia, se puede decir, a las audiencias por estos lados del mundo, ¿no? En el caso de la Deutsche Welle y los canales públicos en Alemania, que son 11, creo que 12, incluyendo la Deutsche Welle, cada uno de ellos tiene 2 consejos directivos. Uno vigila a los contenidos y el otro vigila a las finanzas, y ambos están compuestos por representantes de la sociedad civil. Entonces están representados sí, los partidos políticos, las iglesias, los sindicatos, organizaciones de deportistas, etcétera, etcétera. Entonces esto para evitar que un grupo, y por lo general son los políticos, se apodere del medio y para abusar de él con fines particulares, ¿no? Obviamente eso es un reto de cualquier medio, no ser aburrido. O sea, si tú no logras fascinar a tu audiencia, perdiste. Esto tal vez se siente más fuerte en los canales privados, porque sí tienen que vender. Si no venden, se van. Y en cambio en el sector político, bueno, la plata de alguna manera siempre fluye mientras los responsables, los políticamente responsables garantizan el financiamiento. Entonces, pero hay otra cosa con esto.
y es qué es aburrido, qué no es aburrido. O sea, los programas educativos, los programas de debate político, los programas de interés cultural, histórico, etc. De pronto no atraen siempre a un público masivo y no son los que ganan los ratings más altos, pero son importantes para mantener vivo un debate cultural en la sociedad. Navegar por el Sena contemplando los famosos edificios. Para muchos visitantes es el trayecto más apacible para dirigirse al centro de París. Estas embarcaciones llamadas bateaux mouchés navegan bajo puentes de siglos de antigüedad rodeando la isla de la Cité, donde se levanta la Catedral de Notre-Dame y la Torre Eiffel. Y es importante que los públicos no se olviden de lo que es su misión y su tarea y lo que el público también espera de ellos, ¿no? Y es la cultura, es la información más que todo. Fíjate que desde la experiencia alemana te cuento que mientras se desata esa pelea por audiencias y con los distintos formatos de entretenimiento, teleseries, etcétera, etcétera, en un sector los comerciales nunca pudieron ganarle a los públicos y es la información. ¿Y por qué? Porque los televidentes, o sea, no son brutos, ellos sí tienen criterios muy fuertes para juzgar lo que se les ofrece. Y de pronto les gusta más el entretenimiento que ofrecen los canales privados, los shows, las películas gringas de acción y todo esto. Pero cuando se trata de las noticias, de la información, creen mucho más en los públicos porque saben que los otros lo hacen en función de la venta de comerciales, o sea, hay un interés comercial detrás de esto. Hay una cosa importante y es que ya no podemos hablar de programas de televisión en concreto. Podemos hablar de conceptos de canales, por ejemplo, de flujos de televisión en los que el televidente reconoce una identidad de canal. Pongo un ejemplo, la Deutsche Welle. La Deutsche Welle muestra una serie de contenidos distintos, puede ser un programa de música, otro programa de documental, pero uno reconoce una forma de contar allí en ese canal, reconoce una identidad de marca. Entonces eso es lo que caracteriza hoy la televisión internacional, es decir, no se venden tanto programas, sino flujos de programas o canales. Es decir, ya se piensa menos en determinado espacio, más en estrategias de contar en larga duración, en 8 horas, cómo se va a organizar la programación. En esta época, en el medio televisivo, nos hemos beneficiado de una tecnología efectiva, como lo es la compresión digital. Sus buenos resultados han sido muy bien usados en el sector de la producción y en las transmisiones ha revolucionado y multiplicado su capacidad. Ahora hay nuevas formas de hacer televisión a través de las plataformas digitales, la televisión temática y los servicios interactivos. A ver, mira, las producciones internacionales, viéndolo desde el punto de vista de la narración y del mensaje que procuran dar hacia el televidente. Por ejemplo, en Europa tenemos mucho la tendencia, no en todos los países, pero sí en los países más evolucionados, digámoslo así, más desarrollados, tiene una tendencia muy de documental. Quiere decir que se hace un tratamiento de la imagen muy en tendencia hacia el documental. Puede ser un programa muy lifestyle, pero siempre tiene un factor de periodismo importante dentro de él. El tratamiento de la información, el tratamiento de la redacción y el tratamiento de la imagen es impecable, ¿cierto? Y se procura ser impecable. Por eso las producciones son mucho más complejas, son de pronto mucho más costosas, pero también dan un resultado mucho más impecable, de alto brillo, como le llamamos nosotros en alemán, ¿cierto?
y eso le genera también a esos canales una gran posibilidad de internacionalización, cosa que yo no he visto que aquí tengamos esa conciencia. Aquí creemos que no podemos salir de Colombia, pero tenemos todo un continente de habla hispana por conquistar y otros países lejanos. Filipinas hablan en español. ¿Por qué no conquistar también esos mercados? Yo creo que hay otras experiencias de televisiones públicas de bajos recursos económicos en el mundo que han demostrado que sin ser millonarios se pueden hacer cosas muy originales y muy creativas. Un mecanismo, por ejemplo, que ha demostrado ser exitoso para detonar el consumo audiovisual es el tema de la interactividad, pero la interactividad no entendida como esa falsa promesa de las miles de aplicaciones que se despliegan en el televisor, sino ser capaz de generar una interacción real, tangible, con el consumidor que finalmente hoy en día sabe o es consciente que más que consumidor es un prosumidor, lo que Alvin Toffel definía como el prosumer. ¿Y cómo se logra eso? Por ejemplo, involucrando mucho más las redes sociales en el contenido audiovisual, en la producción audiovisual. Hay experiencias en Noruega en donde la historia de ficción, la narrativa de ficción que se va contando, se va viendo alterada por las redes sociales. Se han hecho proyectos experimentales que son de bajo costo, pero ha disparado el consumo porque la gente se ve involucrada y se lleva a la vida real, se lleva a lo cotidiano. Es decir, yo termino la serie, el capítulo semanal, pero interactúo con esa serie en las redes sociales y con sus personajes que finalmente son de ficción. Un mecanismo, entonces, creería yo, de que la televisión regional lograra estar un poco más a tono con las tendencias internacionales, disparar las tasas de consumo, ser más competitiva, es ser capaces de tener diálogos y acercamientos de interacción pragmáticos, reales con el público. Es decir, que el público realmente influye en el contenido. Y lo que vemos, una concentración muy fuerte de los medios audiovisuales en dos canales privados, ¿no? Y mientras los canales públicos están luchando, bueno, por un lado con el tema financiero de la plata y por otro lado con el tema del control político, ¿no? Entonces estoy observando que hay un cambio muy frecuente a nivel de gerencia, o sea, los gerentes y cargos importantes de los canales públicos cambian con mucha frecuencia, lo cual obviamente dificulta unas políticas más coherentes o más a largo plazo, planeación a largo plazo para las empresas. Y claramente domina, digamos, el discurso audiovisual, la televisión privada, con, bueno, obviamente como es la televisión privada, tiene un interés comercial, tiene el interés de vender publicidad y los programas, los contenidos van en función a esto. Tal vez 3 recomendaciones. Una es lo que hacen bien, seguirlo haciendo y no perder lo que tienen, digamos, lo que cautiva audiencias. O sea, eso, conserven sus audiencias y hagan lo que ellos esperan de ustedes. Lo otro, bueno, obviamente buscar nuevas audiencias y acercarse a los jóvenes. Y otra recomendación de pronto podría ser buscar la alianza con los demás canales regionales y públicos para generar un debate público abierto a nivel nacional sobre el sistema de medios en Colombia y sobre el papel y la necesidad de tener medios públicos en el sentido que estén en las manos de la gente y no de los políticos. Yo creo que la presión de los canales internacionales y de la televisión contemporánea ha hecho que los canales locales y regionales se muevan a plantear otras propuestas de narrativa de televisión. Y eso lo estamos viendo, es evidente, es ostensible que en el canal regional hay un tono más fresco, hay una televisión más contemporánea, hay una narrativa en muchos tonos, en muchos colores, que no desdeña lo local, pero que también está acorde con otras formas de narrar. Hay intentos, por ejemplo, de hacer televisión argumental, los ha habido en las series que tuvimos hace poco. Entonces, yo creo que hay el canal se ha remozado, por decirlo de alguna manera, se ha refrescado, y eso es notorio.
se ha salido un poco de los estereotipos de lo que era Teleantioquia en el pasado, cuando la gente decía Telearepa, ¿cierto? Es decir, hemos salido un poquito de ese chauvinismo y hemos entrado en otra tónica de contar, de entretener, de hacer estética televisiva también. Es decir, yo creo que es notable el cambio que se ha dado en el canal. En el caso de Teleantioquia, por ejemplo, siendo pues la televisión regional más importante pues, de Colombia y de Antioquia, veo un gran potencial porque tienen un gran equipo humano, un gran equipo técnico, ¿cierto? Tienen unas infraestructuras sostenidas que dan un punto de apoyo muy especial y muy importante para la región y para el canal como tal. Yo le recomendaría de pronto un poco a Teleantioquia, y esa es la manera de recomendación, de pronto manejar un poco más el aspecto juvenil. Teleantioquia, cuando yo voy a los pueblos a hacer trabajos y cosas, veo que mucha gente ve Teleantioquia, ¿cierto? Es para un público un poco más adulto, más conservador, pero también veo la falencia de que la juventud tenga un espacio. Yo creo que hablar en general de la televisión regional en Colombia sigue siendo un asunto muy asimétrico. Existen grandes distancias y grandes diferencias entre lo que, por ejemplo, produce Teleantioquia o lo que produce de pronto un Canal 13, un Telecaribe, que digamos está por encima de la media de los demás canales regionales. Los otros, probablemente por falta de recursos, de talento humano o de una política seria al respecto, todavía están bastante anquilosados en sus modelos. Yo encuentro en el particular caso de Teleantioquia que se han venido haciendo esfuerzos interesantes para cambiar un poco los modelos. Pienso que hay propuestas audiovisuales que son distintas, audaces, que están renovando y refrescando la franja. Yo creo que la distancia todavía que hay entre Teleantioquia y como canal regional y unos canales regionales comparativos en Europa o en Australia o en Estados Unidos es todavía muy lejana, porque probablemente hay muchísimos más recursos, hay mucho más talento humano trabajando, contratado, que es una de las grandes dificultades que yo encuentro en el caso colombiano, mientras las grandes producciones en países desarrollados demandan un esfuerzo en mano de obra humana altísima. En el caso colombiano todavía somos muy austeros, por no decir otra palabra, en el tema del recurso humano, y eso se ve reflejado en la producción y se ve reflejado en que nosotros todavía no le podamos apostar a nivel de televisión nacional a grandes megaproducciones, más allá de las nefastas que hacen los canales privados. Ahora es común ver en Colombia eventos de actualización para profesionales de los medios audiovisuales, de promoción para realizar acuerdos, alianzas y negocios entre productores locales, empresas de servicios nacionales, distribuidores, agentes de venta, canales de televisión y productores internacionales que ofrecen un panorama importante del sector. Las alianzas entre producciones, productoras, canales nacionales e internacionales tiene un aspecto positivo, y es que se aprende el know-how, ¿cierto? Se va a aprender las capacidades que tienen ellos de producción, más el talento que tengamos nosotros acá, más la recursividad que tenemos los colombianos. Creo que es algo muy valioso que deberíamos de saber aprovechar más en este medio. Pero también hasta cierto punto es bueno. A largo plazo no es tan bueno, porque entonces empieza a perderse esa identidad. Empezamos a hacer una copia de, y no, yo creo que nosotros somos un país que tenemos una cultura muy polifacética, pero muy única dentro de todo el continente latinoamericano. ¿Y por qué no entonces resaltar eso? Si nosotros somos admirados en tantas partes de este continente, ¿por qué no resaltar entonces esa cultura en vez de tratar de copiar una cultura a la cual somos ajenos? Entonces yo veo algo positivo, y es que se puede aprender de todas las técnicas de rodaje, se pueden aprender de las formas de cómo se trata esa producción, pero hasta cierto punto. Cuando se aprende ese know-how, simplemente empezar a crear lo propio, como lo hicieron los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, los cuales dijeron a los aliados: no nos den plata, enséñenos. Y ya hoy en día, ¿quiénes son? Potencias. Ellos aprendieron, y eso lo aprendieron y lo aplicaron. No se dejaron llevar de la manito todo el tiempo, y eso me parece algo muy positivo. Como dijo en alguna oportunidad Claudia Triana, directora de Proimágenes Colombia, Colombia tiene hoy el orgullo de ofrecer al mundo talento creativo, capacidad de producción con estándares internacionales, una oferta amplia de servicios de producción y un atractivo portafolio de locaciones, resultante de su rica biodiversidad. Yo creo que decirle al televidente que comparen
el canal público con otras ofertas de televisión, pues sobra el comentario, porque todo el tiempo el televidente está en función de moverse por todos los flujos de televisión que existen. Entonces, obviamente el televidente compara propuestas de televisión internacional con propuestas de televisión pública. Ese es el eterno dilema, la competencia fuerte entre una televisión necesaria, local, y la oferta internacional, con todas las propuestas en diversos temas y se puede decir que con más despliegue tecnológico, de entretenimiento o de diversas estrategias, ¿no? Comparando las producciones con estos canales internacionales con los que he trabajado y comparándolas con las producciones de acá, la forma de trabajo es similar, sin embargo sí hay grandes diferencias. Un equipo de trabajo de producción europeo es mucho más completo en cuanto a la parte humana y a la parte técnica, pero es porque ellos también invierten a largo plazo. O sea, ellos hacen los formatos de una manera impecable, de alto brillo, como le llamamos en Alemania, pero si nos ponemos a ver en la otra televisión en Europa, esos canales siguen dentro de otros países. El alemán, por ejemplo, lo que mucha gente no sabe, es el idioma más hablado en Europa. Entonces lo que yo producía lo veían en Austria, lo veían en Suiza, lo veían en Luxemburgo. Entonces siempre se trata de manejar un formato de alto brillo, porque no se sabe a quién se le va a vender y siempre se piensa en venderlo hacia afuera, no solamente a manera interna. Otras series como Orange is the Black, por ejemplo, es una serie innovadora en su modelo narrativo, en la forma en cómo se cuenta la historia. Es más, la misma propuesta audiovisual es supremamente llamativa. El que se dé en un mismo entorno, en un mismo contexto, hace que sea completamente distinta a todas las producciones que se han desarrollado hasta ahora. Y a partir de ahí entonces vemos a otras cadenas y a la televisión por cable teniendo que replantearse y teniendo que buscar nuevos esquemas, no solamente en la producción sino en la distribución. Entonces ahí vemos que aparecen nuevas ofertas y nuevos servicios, como por ejemplo el de Fox Play, que ya es un servicio en el que el usuario entra por internet y accede a los contenidos, o el mismo Movistar Play, el mismo HBO Go, TNT Go, que son todas plataformas para el acceso a los contenidos. Entonces yo diría que por cuenta de todas estas plataformas OTT, lo que ha ocurrido es un cambio en las estrategias de distribución, en las formas de consumo y en los modelos narrativos de producción de géneros y formatos. Compartir opiniones y experiencias de representantes de alguna actividad audiovisual en torno a las oportunidades del futuro del sector, que está inmerso en un cambio profundo de modelos de producción, de enriquecer la visión y contar con las perspectivas de las nuevas generaciones y buenas prácticas, es refrescante para quienes están en el día a día pensando en contenidos y produciendo, en este caso para la televisión regional. Saberte ver,